no entre complejo, ¿sí? Tenemos que solamente sea redox. Ok, A ver, creo que necesito. Listo, solo esta teoría redox dice. Sí, se me hace raro que también hace la anterior semana a subir un C y la verdad no me fijé esta semana qué documento, entonces supongo que también es redox, nomás, o sea, bueno, desde hasta que sigan ingresando, van a disculpar y han fallado con la clase recuperatoria, pero bueno, han sucedido un par de cosas que bueno, no pude dar la clase. Yo también estoy en exámenes y demás cosas, entonces se me ha complicado todo. Pero vamos a recuperar todavía una clase, ¿sí? El más probable es que sea el lunes de la siguiente semana, o puede que también sea en sábado, ¿no? Para hacer el ejercicio que he dado en ese examen que les había dicho yo, ya, clase más va a haber, ya, pero lo más probable es que sea el lunes, antes de que den su examen, entonces van a estar ahí practicando, yo más les voy a dar una clase extra, antes de terminar de pulir todo, ¿sí? No se preocupen de eso, más bien disculpen que las haya fallado, ¿ya? Vamos a empezar con la teoría redox, ¿ya? Ácido base con... Sí, creo que han habido personas que me han escrito y no les he podido contestar. Van a disculpar también, he estado como estoy ocupado. Vamos con la teoría redox. Eh, las que va a ir dando, las vamos a ir viendo a medida que resolvamos este ejercicio, ¿ya? El ejercicio 1. Calcular la constante de potencial en el punto de equivalencia si se tiene la siguiente celda de estaño más 4 estaño con un potencial estándar de 0,17 voltios y de hierro más 3 a hierro más 2 con un potencial estándar de 0,05 voltios. Lo que primero tenemos que ejercicios es plantearnos las semi-reacciones, ¿sí? ¿Ya? Cada una es una reacción que se va a desenvolver en ya. Entonces, lo que tú tienes que identificar bien aquí, ya esto tienes que dominar, determinar cuál es tu especie que se está oxidando y cuál es la que se está reduciendo. Como en ácido base, ¿no ven? Pero en este caso, ay, perdón, ya es un poquito más sencillo, ¿sí? Realmente, como en este caso, te vas a encontrar con átomos, simplemente átomos que están reduciendo. Bien, ¿cómo se identifica? Por ejemplo, en mi primera reacción, entre el estaño más 4 y cuál es mi especie oxidada y cuál es mi especie. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? ¿Alguien? El que se oxida va a ser el estaño, que se reduce va a ser el estaño más 2. No. Les voy a dar una clave para que nunca más se... Cuando ustedes tengan elementos, en este caso estamos viendo elementos nada más, se van a dar de cuenta que se trata de una reacción, oxidación o bien de reducción, analizando el estado de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? El estado de oxidación es la valencia. ¿Cuál es la valencia o estado de oxidación del estaño a la izquierda? Más 4, ¿no ven? ¿Y cuál es el estado de valencia del estaño a la derecha? Más 2. Analizaríamos netamente esa reacción, estaríamos viendo que el estaño más 4 reduciendo a estaño más 2. Por tanto, si yo tengo que decir o determinar cuál de mis dos especies es la especie oxidada y cuál es la especie oxidada sería el estaño más 4 y sería el estaño más 2.
Por ejemplo, si fuésemos de estaño más 2 a estaño más 4, ¿qué estuviese subiendo? ¿Qué es lo contrario, ¿no ve? Está subiendo de valencia, en que el estaño más 2 está oxidando. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Está? ¿Se entiende eso, chicos? No, sí, disculpe. ¿Podría volver, por favor? Claro, está bien, está bien. Esta es una forma, ¿sí? Les voy a enseñar dos formas de determinar en una semireacción cuál es su especie oxidada, ¿ya? Les había dicho, en este tipo antes que tú determines bien cuál especie se está oxidando y cuál especie se está reduciendo. Si tuviésemos solo la primera semireacción, ¿ya? De la primera, ¿ya? El estaño de más 4 está pasando a estaño más 2 según esa semireacción. ¿Es una oxidación o es una reducción? Es lo primero que te tienes que preguntar, ¿ya? Analizas las cargas, ¿ya? Las cargas. En la izquierda tenemos, está pasando a la derecha, estaño más 2, 4 o más 2. Se trata de una reacción de reducción, ¿ya? Una analogía podrían decir reducción porque su valencia está disminuyendo. De más 4 está yendo a más 2. Entonces, tú dices, mi especie oxidada en esta semireacción es el estaño y mi especie reducida es el estaño, ¿sí? Esta es una forma para darse de cuenta cuál es tu especie reducida y cuál es tu especie oxidada. Es una, la otra forma es una fórmula, ¿ya? Aquí, ya, esta parte de aquí tienen que entender, ¿ya? Celestito abajo, ¿ya? Eh, esta parte que dice ox más n negativo igual a red. ¿Qué significa? Especie más un número determinado del electron a la especie reducida. Y eso es lo que podemos ver también aquí, ¿no ven? En la dos electrones más un estaño más van a dar un estaño más dos. ¿Se entiende eso, chicos? Ahora sí, ¿se está entre especie reducida y especie oxidada? ¿Se entiende? ¿O quieren que vuelva a repetir? Porque esto es lo importante del tema. Luego lo demás es todo mecánico. ¿Se entiende? ¿O quieren que vuelva? ¿Podrías repetir una vez más, por favor? Ya, voy a volver a repetir. O sea, tú tienes que determinar acciones cuando tú tienes una especie oxidada y cuando tú tienes una especie reducida. Es decir, a ver, tienes estaño más 4, tenemos la siguiente celda. De estaño más 4 estamos yendo a estaño más 2. Entonces planteamos esa reacción. Primero la igualamos, ¿ya? En electrones y en masa. En masa no hay ningún problema porque tenemos un átomo de estaño y a la izquierda y a la derecha también tenemos uno de estaño. Lo que es distinto es la carga. Entonces, en este caso, lo que tú tienes que hacer es igualar la carga con la adición o sustracciones, ¿ya? Ahora, ya para repetitivo, no siempre te vas a encontrar con átomos, te vas a encontrar con óxidos, te vas a encontrar con otros compuestos que tienen presencia o bien de oxígeno. Entonces, en ese tipo de ejercicios, tienes que, aparte de equilibrar tu número de átomos de tu elemento, el estaño, vas a tener que igualar los oxígenos y los hidrógenos. ¿Con qué vas a igualar? Con adición de protones, ¿no ven? Eso. Luego vamos a ver eso. Hay ejercicios así. Y luego al final, o sea, ¿se acuerdan, no ve? De redox-electrón. Tenías
que igual, algo así es, ya tienes que en ambos lados tener el mismo número de masa y el mismo número de carga. Ahora, lo que tú tienes es, ¿cuál es tu especie oxidada y cuál es tu especie reducida? En elementos es sencillo, ¿ya? En elementos es sencillo. Lo único que tienes que recordar es que si tú estaño más 4 y estaño más 2, tu especie reducida el menor número de cargas. Por ejemplo, en este caso, en la primera semireacción, mi especie reducida es el estaño más 2. Por tanto, la otra, el estaño más 4, es mi especie oxidada. Ahora, si tomamos en cuenta la primera semireacción, ¿de qué se trata? De una reacción de reducción. Se trata, ambas, ¿no? Si se dan de cuenta la del hierro, ambas se tratan de una reacción de reducción, porque el número de valeros están decayendo en valor, o esta tecnología quisiera que se aprendan para que no tengan problemas. Ahora, ¿qué va a pasar con compuestos en los que ustedes no tengan? ¿Cómo se van a dar de cuenta qué especie se está oxidando? Tienen que recordarse de orgánica, ¿no ven? De orgánicas, ¿se acuerdan que, por ejemplo, es la que gana oxígenos o la que pierde hidrógenos y reduce, ¿no ven? Entonces, eso nomás es, ¿ya? Mm, esa parte ya estudien por su cuenta, pero ya les he explicado. Continuaremos, ¿ya? Dice, calcular la constante de equilibrio y el potencial de equivalencia si se tiene la siguiente celda. Van a dar dos semireacciones. Tú las planteas las dos. Ahora bien, lo que tú tienes que hacer es invertir una de las dos. Porque hacer es encargarte de eliminar el número de electrones en ambas semireacciones. Ya, ahora, la semireacción que vas a dar la vuelta, tienes que escoger entre las dos el valor que tenga el que menor valor tenga, ¿sí? En esto la segunda tendría que dar la vuelta. Si me están entendiendo y me están siguiendo. Tendría que dar la vuelta mi reacción o la segunda. La segunda opción. Eso, ¿no ve? Exacto, ya bueno, alguien por lo menos me está siguiendo. ¿Por qué? Porque tiene un valor pequeño pues, más adelante les voy a explicar el por qué. Entonces, aparte de dar la vuelta, y obviamente ya se da a multiplicar por 2 a la semireacción, para ambas reacciones, mis electrones se simplifiquen, ¿no ven? Ahora, si ustedes multiplican por 2 a la segunda semireacción, el número de electrones al sumar, ¿qué es lo que va a pasar con el potencial estándar? ¿Cambiará? ¿Tendré que multiplicar por 2? No. Tiene que mantenerse constante, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos valores de potencial están valores relativos, ¿sí? Es decir, no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, por eso, cuando ustedes multiplican, ya sea la primera o la segunda reacción o lo que sea en cualquier ejercicio, es para simplificar los electrones, no va a afectar en valor al potencial estándar, ¿sí? O sea, ya, ¿ok? Entonces, eso es lo que he hecho aquí. Reacción y multiplicamos por 2. En lo que sí va a cambiar el potencial, el segundo, va a ser va a cambiar, pero de sentido. Dando la vuelta, quiere decir que es así, miren, para que no, se reduzca, se produzca 7 voltios, pero para que se pase de hierro más 2 a hierro más 3, se van a necesitar 0,5 voltios para que pase esa reacción. Es algo así lo que tienen que analizar. Bueno, no es importante, pero tampoco se trata de hacer solamente números, ¿no? Si ustedes realizan esto, van a las 12 mis reacciones. Y estas 12 mis reacciones al sumar van a que tengan una reacción total. Estaño más 2 hierros más 2 van a darme a un estaño más 2 y 2 hierros más 3. Ahora sí, ahora sí ya
de cuenta que tiene un poco más de sentido, porque mi primera semireacción de mi primera celda, que va de estaño más 4 a estaño más 2, una reacción de reducción. Y la de abajo, que está pasando de hierro más 2 a hierro más 3, es una reacción de oxidación. Ya. Ahora bien, voy a tener mi potencial estándar total igual a 0,12 voltios. Ese será punto de equivalencia, no, no es ese, ¿sí? La constante de equilibrio. Con esta semireacción que tú halles, bueno, con esta reacción total que tú halles sumando las dos, vas a poder hallar la constante de equilibrio. ¿A qué es igual una constante de equilibrio cualquiera de una reacción? Es igual a la multiplicación de la concentración entre tus reactivos, ¿no ven? Y aquí la constante de equilibrio va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de concentraciones de mis productos. En este caso, pues, estaño más 2 y hierro más 3. Y estaño más 4 y hierro más 2. Lo único que tienes que hacer es respetar los coeficientes. Recuerden, si tienes este valor 2, a ver, este valor 2 se va a transformar en la constante de equilibrio en un exponencial, ¿sí? Eso se tienen que acordar. Lo mismo va a pasar con el otro, ¿no? Más 2 igual se está yendo aquí, ¿bien? A este exponente se está yendo, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Como les digo, los ejercicios son mecánicos. Siempre van, si tienen igual especies oxidadas que tengan presencia de oxígeno. José Carlos, ¿tienes alguna pregunta? No, sí, apreté por accidente, está todo claro. Ok. ¿Hay alguien que tenga algunas dudas? Ya. Entonces, lo que tú tienes que plantearte para hallar ese potencial en el punto de equivalencia es esta ecuación, que el ingeniero, esta ecuación que está en celeste, que te dice potencial va a ser igual a qué? Al potencial más 0,07 n, que es el número de electrones que hay en tu semireacción, por el logaritmo, y aquí de la concentración oxidada entre la especie reducida. ¿Y cómo te das de cuenta que una especie está reducida? Eso ya les estoy explicando desde hace rato, ¿no? U otra forma es esto, ¿sí? Vos vas a tener siempre a un lado se está oxidando, reduciendo, y al lado derecho oxidado, reducida. ¿Cómo te identificas también? Siempre a la especie oxidada vas a sumar una cantidad de electrones, al otro lado una especie reducida. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que analizar es esta ecuación que les estoy dando. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Pero bueno, de esta ecuación tienes que plantearte para ambas semireacciones, ¿sí? Plantearte. Vamos a decir 1, potencial 1, igual a potencial estándar 1, más. Vamos a hacer para el estaño. Ese le vamos a dominar nuestra reacción 1. Sí, es importante que es relevante decirles, es que tú tienes que identificar, para simplificarte el ejercicio, que tu reacción 1 y a la otra reacción 2, o sea, celda 1 y celda 2. ¿Por qué? Porque es importante que tengas orden. Más adelante puede que te... algo más que les puedo decir es que a la reacción que tú des la vuelta, tú la denominas, ¿sí? Entonces, otra reacción que es la del estaño. Potencial 1 va a ser igual a potencial estándar 1 más 0,9 dividido entre el número de electrones. Si es la que nos ha dado el problema, tiene 2 electrones, ¿no? Listo. Por el logaritmo, la especie oxidada entre la especie
reducida. La especie reducida es el que tiene menor número de valencias, ¿ya? Listo, estaño más 4 entre estaño más 2. Y realizamos lo mismo para la semirreacción, que viene a ser la del hierro. Y ojo, esta ecuación la voy a aplicar a las primeras semirreacciones que me da el problema. Porque me pueden decir, pero aquí hemos multiplicado por 2 a la ecuación, a la reacción del hierro. ¿Por qué no son 2 electrones aquí? Vamos a analizar. Sería lo mismo, pero es mejor hacerlo de esta forma para que no se pierda, ¿sí? Entonces, hallar la constante de equilibrio, ¿no es? Y la condición para hallar la constante de equilibrio es que estos dos potenciales de celda sean y. Entonces, lo único que tienes que hacer es igualar. E igualamos aquí, ¿no ven? Si se fijan, estamos igualando. Potencial 1 igual a potencial 2. Potencial estándar 1 más 0,059 entre 2 por el logaritmo del estaño más 4 entre el estaño más 2 al potencial 2, que es igual a ¿qué? Al potencial estándar 2 más 0,059 entre 1 por el logaritmo de esta más 3 y más 2. Una de esto, lo único que tienes que hacer es llegar a esta expresión, porque si te fijas, es la constante de equilibrio, ¿no ven? Siendo la constante de equilibrio. Entonces, lo que tú tienes que hacer con esta ecuación que ya hemos hallado igual potenciales de celda, es relación de átomos, ¿sí? Estaño más 2 por hierro más 3 al cuadrado, entre estaño y hierro más 2 al cuadrado. Ya ahí puedes hacer artificios matemáticos, ¿no? Aquí solamente es hacer artificios matemáticos porque ya lo tienes todo. O sea, en sí en la ecuación. Ahora, el camino que yo les aconsejo es que simplemente siempre el por división. Esos números de electrones que tienen que dividen al 0,059 los hagan desaparecer. ¿Y cómo van a lograr? Multiplicando, en este caso, ¿por cuánto? ¿Sí? Lo único que tienen que hacer. Si multiplican por 2, se va a desaparecer ese 2 que está dividiendo a 0. Y todo se va a simplificar. Ya está. 2 sería así, 2 por potencial estándar 1 más 0,059 por lo estaño más 4 entre estaño más 2 igual a 2 potencial estándar 2 más 0,059 por el logaritmo y aquí debería multiplicar también un 2, pero por propiedad ese 2 lo subimos como exponencial de lo que tiene de argumento el logaritmo. ¿Ves? ¿Entiendes esa parte? Listo, es simplemente agrupar. Lo que haces es agrupar los logaritmos. Y como tú vas a operación de logaritmos, por ejemplo, resta, ¿qué va a pasar con sus? Te van a dividir, ¿no ven? Si tú los divides, vas a obtener ya prácticamente lo que necesitarías reordenar. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para hallar la constante de equilibrio? La constante de equilibrio dice que es igual a estaño más 2 por hierro más 3. ¿Veremos ligado a eso? Hierro más... Sí, es esto, ¿no ve? Hierro más 2 por... hierro más 3 al cuadrado por estaño más 2. Esto de acá ya es la constante de equilibrio. Entonces lo reemplazamos. Ya es la constante de equilibrio. Y listo. ¿Qué tengo que hacer? Porque el potencial estándar 1 lo tengo, el estándar 2 lo tengo. En realidad, esto no tienen que reemplazar por valores. O sea, es simplemente, fijan, esta resta al sumar dos valores, ¿sí? Es 0,12, ¿no ve al final? Eso es lo que tienen que anotar. Eso a veces también aquí se llegan a... Y listo, hayas que tu constante de equilibrio es 1689,52. Es la primera respuesta. Ahora bien, ahí, un momentito.
Ahora bien, ¿qué me pide también el problema? Me dice calcular la constante y el potencial en el punto de equivalencia. Ahora, ¿qué condición vamos a poner para hallar el potencial en el punto de equivalencia? Solamente estas condiciones. El potencial 1, 2, y eso de la forma que hallemos va a ser indistinto igual al potencial de equivalencia. Y tenemos otra formulita, ¿ya? En la que hallar relaciones que me permitan, ecuaciones que me permitan las especies oxidadas de ambas reacciones. Primera reacción, me dice, el número de electrones de tu primera celda multiplicado por la concentración de tu primera semireacción va a ser igual al de tu segunda semireacción multiplicada por la especie reducida de tu segunda celda. En términos más simples, lo que tú tienes que analizar, estas dos ecuaciones que te estoy poniendo en celestito, solo necesitas una, ¿ya? Pero si se dan de cuenta es medio opuesto, eso las he anotado. A ver, vamos a poner con la primera. Dice N1 por la especie oxidada 1. Analizamos primero del problema. Ya les había dicho, mi va a ser la del estaño y mi segunda semireacción va a ser la del hierro. Entonces, ¿cuál es la de mi primera semireacción? El estaño. ¿Cuál es la especie oxidada? ¿El estaño más 4 o el estaño más 2? El estaño más 4. Eso, una vuelta a reacción, la reacción cambia en algo ese análisis, va a cambiar, digamos, no, no ve, sea de izquierda, de derecha o de derecha, va a haber solamente una especie oxidada y una especie reducida en esas reacciones. Listo, entonces tengo 2 electrones y me reemplazo. Número de electrón 2 por mi especie oxidada de mi reacción 1 va a ser estaño más 4. Dice que es igual al número de reacción 2 por tu especie reducida. Entonces, mi reacción 2, ¿cuál es? La del estaño. Número de electrones, 1 por. ¿Cuál sería mi especie reducida entre el hierro más 3 y el hierro más 2? El hierro más 2. Eso, bien, bien, bien. Listo. Entonces, número de electrones 1 y mi especie el hierro más 2. Y listo. Y se analiza de la misma forma con sí, la cuestión es que, perdón, con la otra ecuación, 2 por Ox2 igual a N1 por Red1. Entonces, lo único que vas a tener aquí es una relación de las especies entre ambas. Listo, entonces vamos a trabajar con estas ecuaciones y vamos a reemplazar, ya sea en cualquiera, sí, en cualquiera de las dos. Listo, lo que tenemos que hacer es nuevamente citar estas dos ecuaciones. Las dos ecuaciones que habíamos citado acá, ¿ya? Y en esa división entre 2 vamos a hacer desaparecer multiplicando al total por 2. A la otra la dejamos así nomás. Listo. Vamos a hacer. Lo único que vamos a hacer, ya he multiplicado a la primera por 2, ¿no ves? Si se dan de cuenta. Hacer es sumar, ¿ya? Sumar. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que al final de cuentas, con las relaciones anteriormente, los logaritmos van a de estos de estas especies. Lo único que sí, simplificar, ¿ya? Como tenemos, miren, a ver, vamos a ver, sin marear. Si reemplazamos estos dos valores, perdón, si sumamos estos dos, ¿qué es lo que vamos a obtener? 2 potencial 1 más potencial 2, ¿no ven? Y eso es igual a que habíamos dicho que el potencial 1 va a ser igual a, y eso al mismo tiempo va a ser al potencial de equilibrio, ¿no ven? Eso habíamos dicho en esta ecuación, ¿bien? Entonces, por tanto, si lo ponemos en función del potencial,
vamos a tener que son 3, ¿no ve? 2 más 1, 3. ¿Igual a qué? A 2 potenciales estándar más el potencial estándar 2 más 0, logaritmo. Y aquí, como estamos sumando estos dos argumentos del logaritmo, ¿qué va a pasar? ¿Se ven? Entonces lo que vamos a tener ya aquí, potenciales, bueno, en el argumento del logaritmo va a ser la multiplicación del hierro más 3 por el estaño más 4, 2 por el estaño más 2. Y si nosotros valores, o sea, si lo reemplazamos, por ejemplo, estamos reemplazando, parece que el hierro más 3 es igual a ¿qué? Ecuaciones. El hierro más 3 es igual a 2, entonces eso vamos a reemplazar. Hierro más 3, aquí está, es igual a 2 estaño más 2. Y en este caso, del hierro más 2, el hierro más 2 seguramente es igual a 2 estaño más 4. Entonces, si nosotros analizamos, nos damos de cuenta que se van a simplificar estaño más 2 con estaño más 2, estaño más 4 con estaño más 4 y los dos igual. Logaritmo de 1, ¿cuánto es? Por tanto, el potencial de equilibrio va a ser este. Y los potenciales estándar los tenemos que reemplazar con los signos que tenían en estas semireacciones, ¿sí? En las que estamos analizando, en estas de aquí. Sin cambiar el signo, sin cambiar nada, ¿ya? Y listo. Obtenemos el potencial igual a 0,3. ¿Tienen alguna hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Bueno, ya se va a acabar esta reunión. Voy a crear el link en unos momentos, ¿sí? Es ahorita, por favor. Chicos, ¿me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, o sea, Listo, gracias, chicos. Ya. Chicos, espero que sí, aunque sea por qué está utilizando la otra ecuación, si se están confundiendo, porque muy probablemente esta sea la última zona, y bueno, así que, claro. Bueno, vamos a calcular, inciso A, la constante de equilibrio
la reacción teniendo las siguientes semiceldas: ion uranilo e ion uranio de oxidación 4, ¿ya? Entonces nos da celda ya escrita con sus átomos y sus componentes, ¿sí? También dice que tiene serio más 4 a 3. Bien. Si el potencial para la primera semirreacción es 4 voltios y la segunda 1,44, ya nos ha pedido, ¿no? Calcular la constante de equilibrio para esas condiciones. Inciso B, el potencial alcanza el punto de equivalencia cuando el pH sea 5. Ya. Entonces aquí no se van a asustar al leer pH, ¿sí? Por ahí ustedes dicen pH, o sea, qué feo. No, este tipo de ejercicios en los que ustedes lean que tienen dos semiceldas, siempre realicen los mismos pasos, ¿ya? Los mismos pasos tienen que hacer. Al final de cuentas, los caminos, ¿sí? Lo que siempre recomiendo a estudiantes, bueno, los compañeros de los que soy su auxiliar, es que siempre anoten. Nunca se queden divagando, haciendo de así como que, a ver, iría por este camino. No, no va a salir nada. Siempre escriban. No solo que se queden, porque a veces el camino está ahí al escribir. Ahí, ¿sí? Entonces, vamos a analizar ejercicio, ¿ya? Dice, es que yo tengo de uranilo a uranio. El uranilo la otra clase, chicos, que no. Ya. El uranilo es el U con 2 oxígenos y carga más 2. Está pasando a uranio más 4. Ya. Pregunta: ¿qué oxidada y cuál es la especie reducida? ¿Bien? El uranilo se reduce. Sí, sí, sí. Sí. Por la presencia del oxígeno, ¿se han dado de cuenta? Sí, ¿no? Valencia. Valencia. Por los potenciales. ¿Por qué los potenciales? Es 0, bueno, sabía que el que se reduce y el que es menor es el que se oxida. Ok, ya está bien. Listo. Entonces, elementos como, bueno, en la segunda semireacción tenemos el mismo caso que el anterior ejercicio. Son átomos elementales y bueno, tienes que jugar con los electrones, pero arriba, con el uranilo y el uranio, no solamente tienes que jugar, porque tienes en uno de los compuestos la presencia del oxígeno. Un electrón, tienes que igualar sumando y adicionando aguas. Una vez que llegues y termines de la masa, tienes que equilibrar la carga. Ya, a la izquierda tenemos el uranilo, UO2 más 2. Y a la derecha tenemos el uranio. El uranio ya está igualado. El oxígeno, con la adición de agua. ¿Cuántas aguas tenemos que adicionar al lado derecho para que se igualen los oxígenos? 2. Pero ahora hemos desequilibrado la cantidad de hidrógenos. Entonces, pierda una determinada cantidad de hidrógeno. ¿Cuánto? 4. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, equilibrar. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es ver al lado izquierdo cuánto de carga tengo. ¿No ve? Porque el agua es neutro. Entonces, como carga total al lado derecho, tenemos más 4. El lado izquierdo, ¿cuántas tenemos? Más 2, más 6 tendríamos, ¿no? Con los 4 hidrógenos. Por tanto, está desequilibrado. Al lado izquierdo tenemos carga más 6 y al lado derecho tenemos carga más. Para que se equilibren y en ambos lados haya más 4,
al lado izquierdo, 2 electrones. Así baja tu carga de +6 a +4. Y abajo es más sencillo, ¿ya? Entonces, es estándar, ¿no ven? Ahora, ¿qué les había dicho? ¿Cuál de los dos vamos a dar la vuelta? De menor valor de estándar. Eso, entonces, ¿cuál sería? ¿La primera o la segunda? La primera, La primera, y listo. Hay que multiplicar por 1 a la segunda semirreacción, pero ese valor geométricamente a la semirreacción, más no al valor del potencial estándar de la celda. Ya listo. Ahora, ¿por qué damos valor más pequeño en potenciales estándar? ¿Alguien tendría más o menos alguna idea? ¿Han debido hacer ejercicios con él? ¿Le han preguntado eso? ¿Por qué da la vuelta el que tiene potencial estándar más bajo? siempre hay que volver positivo, auxiliar suma de las reacciones. Ah, ya. Puede ser positivo. O sea, en números ya, como tip para recordarte en el... Pero químicamente, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Por qué? El valor estándar negativo auxiliar siempre tiene que ser positivo. ¿Pero por qué? Ah, no, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque positivo te indica espontaneidad, ¿sí? O sea que no va a ser un proceso forzado. Es por eso. Sí, buscamos la espontaneidad en este tipo de... Entonces, al tú dar la vuelta, el potencial estándar más bajo, vas a permitir, como tú dices, que tu estándar total sea positivo y estás en una reacción espontánea, ¿ya? No va a ser un proceso forzado, ¿ok? No le vas a tener que dar tu energía a tus celdas para que se pongan, sino más bien se va a producir por un proceso espontáneo, ¿ya? Es por eso que tienes que hacer es sumar nuevamente las mismas. Se van a simplificar el número de electrones. Pero, ¿qué es lo que vas a tener aquí? Ah, bueno, aquí analizando la espontaneidad y el potencial estándar total. Positivo, está muy bien. Ahora, lo único que tienes que hacer es, bueno, una vez que tú relacionas tus semireacciones, eh, vas a tener la constante de equilibrio que predomina en esas reacciones, la constante de equilibrio. Y ya habíamos dicho, ¿no? La constante de equilibrio que es igual a la multiplicación de tus productos entre los activos. En este caso, mis productos, ¿cuáles son? El uranilo, el cerio +3 y los protones. Es por eso, pues, que se tiene que te está dando un pH. En los mueran solamente las especies eran solamente sin estar oxidadas o reducidas, no del pH por eso. En este caso, en cambio, ya hemos sumado hidrógenos en esta ecuación. Entonces, en halógenos, la concentración de hidrógenos. Entonces, por eso nos han dado el pH que hacer un ejercicio súper fuerte, nada, ¿ya? ¿Y cuáles son mis reactivos? Mis reactivos son el US4. Ah, y también el agua, pero siempre recuerda, va a estar inmersa en lo que es la constante de equilibrio. Listo, entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer bueno, se estarán anotando? ¿Alguien me puede decir? ¿O continúo nomás yo? ¿Alguien? ¿Qué es el siguiente paso que tenemos que hacer para hallar la constante de equilibrio? Armar la Ya. ecuación de Nernst. Reacciones. Sí, Sí, sí. eso, súper. Ya, lo que no les he dicho es eso, ya, la ecuación hace rato esta que les había dicho, no me acuerdo el nombre esta,
Esta en celestito más reducida, ecuación de Nernst, ¿sí? Esa es la ecuación de Nernst. Bien, bien. Ahora eso vamos a aplicar a ambas semirreacciones. ¿Ya? A estas semirreacciones vamos a aplicar. Entonces aquí está ya. Lo subo y subo de golpe y no sé. Supongo que es porque ya es viejo mi celular. Pero entonces, potencial estándar para la primera semirreacción. En este caso, bueno, la denominen dos, ¿no ve? La que no den la vuelta a la reacción. ¿No? La reacción, ¿cuáles son? Si tengo una especie que tenga del hidrógeno, porque está en su lado de reacción entre las especies reducidas, en este caso, uranio. ¿Ya? Listo. Ahora, en el otro caso es más sencillo, ¿no ven? A tomar en cuenta el número de electrones. Primera es 2 y en la segunda es 1. Listo. Mi especie oxidada, ¿cuál es mi reacción? El serio. Y mi especie reducida es la oxidada y más veces la reducida. El constante de equilibrio, ¿cuál era la condición? Que tenemos potenciales de serio. Si igualamos, vamos a obtener esta relación. Y ya les había dicho, tienen que esta expresión de constante de equilibrio. ¿Cuál era la, cuando haga un giro, qué tenemos que hacer? Multiplicar por 2, ¿ok? Tienen que multiplicar por 2 para por 6, ¿no es? Para que se vaya aquí, dos. Sí, cerrado. Hola, ¿me escucharán? Si no se le escucha bien. Muy entrecortado.
Hola, chicos, ¿me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Ya, chicos, disculpen, ¿sí? Mm, Vamos a seguir. Ya, entonces, hay que igualar, ¿ya? Hay que igualar estos dos valores de hallado mediante la ecuación de Nernst. Y para simplificar esos números de electrones que están en el denominador del 0,059 hay que multiplicar la ecuación por un valor. Mm, No sé si me escuchan, se había preguntado, ¿qué pasa si, digamos, en este lado yo tuviese 2 y en el otro lado, en vez de ese 3, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Ah, Va a ser por 6. sí, por 6, ¿no ven? Por 6, para que se simplifiquen ambos, ¿no ven? Y los que salgan, ya multiplicando y no dividiendo al 59, irían como exponentes, ¿no ven? Pero listo, multiplicamos por 2 y hacemos arreglos, pasamos a restar el potencial estándar 2 al lado izquierdo y al lado derecho pasamos de los uranios. Entonces ya aquí jugamos, como se trata de una resta de logaritmos, podríamos dividir sus argumentos para... Entonces yo me doy de cuenta, ¿cuánto es la constante? La constante de equilibrio es la multiplicación del uranio al cuadrado por la cantidad de protones a la cuarta. Y si me doy de cuenta, eso está en el denominador. Es como que tenemos en este momento no el logaritmo de Auxilio. Se el le equilibrio, escucha ¿no? Y con mucho... No se escucha bien. se construye es igual a 10 es igual a 10, Auxilio, no le entendí nada. No se entiende, no se escucha muy bien. Mm,
Hola, ¿me escuchan? Sí, Oxy, les- Mm, mm. ¿Me escuchan todos? no, No sé muy bien. si
va a estar en presencia del hidrógeno, ¿sí? No, aquí en esta parte, para hallar el equilibrio, ¿ya? Ahí es cuando vamos a necesitar la presencia de los problemas de una forma más rápida y también de manera que ustedes sorprendan por esta vez. Lo vamos a hacer bien simplificado, ¿sí? Si se fija el procedimiento, pero en este caso, para el potencial de estándar, en este ejercicio tenemos la presencia del hidrógeno. Es por eso que nosotros nos dan el pH, ¿ya? Lo único que tú tienes que hacer es jugar con esto, simplificar esos valores de uranio con el cerio y más 4 y más 3, y al final te va a quedar solamente concentración de proteína. Lo que tú tienes que hacer es encontrar o bien el menos logaritmo de te vas a reemplazar valores, ¿sí? Les voy a pasar a subir mejor forma, ¿sí? Por favor, eh, por esta vez, perdonen, ¿sí? Porque si no, por ahí se vuelve a cortar y no vea, ¿sí? Es este ejercicio similar, solo que ya no es un compuesto elemental, sino ya tiene, el día del recuperatorio vamos a hacer algo más o menos especial de este tipo, ¿ya? Ahora bien, pasaremos a este tema, que son las dismutaciones. Calcular la constante de equilibrio para que se produzca la reacción, teniendo las siguientes: agua oxigenada y agua y oxigenada. Inciso B, determinar si se produce dismutación. Inciso C, el potencial alcanza el punto de equivalencia y el pH se regula considerando potenciales estándar 1,77 y 0,68 voltios respectivamente. Entonces, estos ejercicios que toditos son de exámenes pasados, ¿ya? En eso no son los ejercicios de link, ya no, yo creo que va a entrar alguno similar. ¿Qué hacemos? Nuevamente igualamos, ¿no ven? Y en masa tenemos de oxigenada a agua. Es lo que tenemos que hacer. Igualar primero la cantidad de oxígenos, ¿no ven? En realidad podríamos sumar, pero lo más conveniente es simplemente agua. Es lo mismo, ¿ve? Un agua más un agua, dos. Ahora lo que está mal, desequilibrado, hidrógeno, sumamos al lado izquierdo. Dos, y bueno, hemos desequilibrado también el número de electrones. Por tanto, al lado derecho, al lado izquierdo tenemos hidrógeno. Entonces, para equilibrar eso, sumamos dos electrones. Entonces, al lado izquierdo vamos a tener carga neutra y al lado derecho. Y lo mismo va a ser en la segunda semireacción. Lo mismo va a ser. Con la diferencia de que, bueno, mando y la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad. Ahora vamos a dar la vuelta en la segunda semireacción porque tiene el valor más pequeño. Entonces, invertimos. Si invertimos, también va a cambiar el valor del potencial estándar. Y al mismo tiempo nos damos de cuenta que casi todo. Ahora bien, aquí también tenemos en muchos ejercicios, tú te vas a topar con gases o con metálicos. Cuando tú te topes con hidrógeno y en este caso oxígeno, ya no tienes que reemplazar en la constante de equilibrio concentraciones, sino tienes que reemplazar presiones, ¿ya? Y si te encuentras con elementos metálicos del tipo hierro con carga cero, aluminio con carga cero, cero y así, a esos ya no tienes que reemplazar tampoco en concentraciones, sino tienes que reemplazar en actividades. Caso, las presiones van a dar uno tomando la atmósfera y las actividades también
tomando valores ser reemplazadas por el valor de 1, que representa a 1 molar. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Han entendido esa parte? Aunque la presión va a tomar el valor ese estándar, es para cualquier caso, siempre va. Sí. Siempre, siempre, ¿ya? Ya, es que no sé, es que tengo miedo de que no se me esté escuchando. Pero ya, sí, normalmente sí. Uno, no es que digamos en algún caso, no sé si estás yéndote a eso, pero no es que digamos en algún caso va a ser 0,60. No, siempre una atmósfera y no en milímetros de mercurio, ¿sí? Es la atmósfera siempre. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a para cada semireacción, ¿ya? Sencillo porque, bueno, ambas están divididas entre el mismo número de electrones, por tanto, igualamos es algo mecánico si se dan de cuenta. Multiplicamos por 2, hacemos desaparecer estas fracciones y listo, se va a tener que simplificar obligatoriamente el Sí, no, horario a simplificarse pero volverse la de esto, ¿ves? Dice, hola, ahora sí. ya un Ay, rayos, disculpen, chicos, pues no sé, creo que todos están ocupando. Pero bueno, la parte es importante que esto, y con esto ya lo vamos a acabar. Inciso B, ¿ya? Dice, determinar si se produce dismutación. Tenemos dos razonamientos para esto, ¿sí? Aquí está. Para que haya dismutación, el potencial estándar total, o sea, cuando sumamos mis dos reacciones, tiene negativo y mi constante de equilibrio tiene que ser un valor muy grande, ¿ya? Por eso, si se si esos dos sí, no se le escucha. va a existir un compuesto puede oxidarse y reducirse.